7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 27 de noviembre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Lamentar mucho el fallecimiento que se produjo en el día de ayer de la esposa del presidente del Banco BHD León, el ingeniero Luis Molina Achecar. Su señora esposa, doña Marisa Mariñez de Molina, falleció en el día de ayer a causa de una infección conocida como endocarditis. La endocarditis es un daño, es una infección en revestimiento interno del corazón y que afecta también las válvulas cardíacas. Entonces, ella pues padeció una endocarditis y esto le provocó un infarto que la llevó a la muerte. Así es que nuestra solidaridad con el ingeniero Molina Achecar, con sus hijos, con todos los familiares de esta señora, que será velada por decisión familiar en la intimidad. Así es que nuestro abrazo al ingeniero Molina Achecar, que por cierto, pues recibimos ayer o antes de ayer su tradicional invitación pues para un encuentro que se produce todos los años con directores de medios y líderes de opinión. Así es que nuestra solidaridad con el doctor Luis Molina Achecar, presidente del Banco BHD León, y con toda su familia. Entonces, señores, vamos a los temas de nuestra agenda del día de hoy. La ceremonia de indulgencia de los pavos en la Casa Blanca. Las protestas en varios países de la región y las conclusiones del último foro de Sao Paulo. Leonel Fernández y su oposición al conteo automatizado en las elecciones municipales. Y tengo un quinto tema, si el tiempo así me lo permite, sobre el caso de Odebrecht y la reversión de las arbitrariedades judiciales relacionadas con este caso, que es un ramal del caso de un caso mayor que se llama Lava Jato. Entonces, en primer lugar, ayer el presidente Donald Trump y su esposa en la Casa Blanca pues encabezaron esta ceremonia que ya es una tradición en los Estados Unidos en el caso del perdón, de la indulgencia de unos pavos que son presentados al presidente. Es una tradición, aunque no es tan antigua como la celebración del Día de Gracia. Sí, ya pues nuestras generaciones se han acostumbrado, las nuevas generaciones, a ver esta ceremonia desde que la puso en vigencia el presidente Bush padre. Puso esta ceremonia, esta parte, ¿no? Le agregó al Día de Acción de Gracias este elemento en el que le llevan pues al presidente unos pavos. Ahora le llevaron 2 pavos y estos pavos pues
ya nadie los sacrifica, sino que esos pavos mueren por alguna otra enfermedad o de vejez. Entonces, estos pavos, Brett y Butler, fueron perdonados ayer por el presidente Donald Trump, que de paso aprovechó la ceremonia para un vacilón, que es lo que él ha estado haciendo con el caso de los testimonios que se han presentado ante la comisión que lleva a cabo las indagatorias para un impeachment, que él decía, entre muchos Twitter que ha publicado con relación a este impeachment, es que hasta ahora lo único que han dicho los testigos, lo único que han dicho los witnesses que han ido a declarar hasta ahora, es que no tienen nada que decir. Es decir, que el aporte mayor que han hecho los testigos es que no tienen nada que decir y que no han aportado nada que él no lo revelara en la publicación que hizo de su conversación con el presidente ucraniano. Entonces ayer aprovechó esto para decir que los pavos pues mantienen la quietud aún expuesto a las peores circunstancias, que esa es una virtud de los pavos, e hizo un símil con los tranquilos que se encontraban estos pavos, aunque ya estaban citados al sótano por Adam Schiff. Adam Schiff es el presidente de la comisión que le está investigando en la Cámara de Representantes. Entonces, hasta ahora, de lo poco que más o menos he entendido, ¿no?, de las cosas a las que le he dado seguimiento de este caso, pues aparte de todas las complicaciones muy particulares del señor Giuliani, no veo la posibilidad de que esto concluya con éxito. No veo la posibilidad de que esto concluya con éxito. Y creo que el voto demócrata pudiera ser el mayor sacrificado con todo este asunto. Entonces, ayer se produjo esta ceremonia. Ustedes saben que es una tradición que el jueves, el tercer jueves, o el último jueves de cada mes, el último jueves de cada mes de noviembre, entonces se da la celebración del Día de Acción de Gracias, que hunde sus raíces, ¿no?, en la fundación de esta colonia británica, ¿no?, de los que llegaron en el barco Mayflower y se establecieron en América, y entonces desde que alcanzaron una cosecha exitosa de maíz, vienen celebrando todo el tiempo esta acción de gracia. Lo hacen desde el año de 1600, lo hacen desde el año, bueno, mucho antes de el presidente, lo hacen desde 1621, mucho antes de que lo entronizara oficialmente el primer presidente de los Estados Unidos, que fue el presidente Washington. Entonces eso fue lo que ocurrió en el día de ayer en esta ceremonia de indulgencia de estos pavos con motivo del Día de Acción de Gracias, que se celebrará en Estados Unidos el próximo jueves
el día de Thanksgiving. Y después entonces viene el famoso viernes de Black Friday. Entonces, después de este tema, hay nueva protesta en Colombia. Esta semana, ya el 21 se dio una gran protesta. Y revisaba recientemente las conclusiones del Foro de Sao Paulo, que a mediados de este año realizó su reunión número 25 en Caracas, Venezuela. Este foro fue creado en el año de 1990 y se llama Foro de Sao Paulo porque justamente un grupo de partidos de la izquierda se reúnen en Sao Paulo, encabezado por Lula da Silva, el presidente del PT brasileño, y entonces ellos hacen una revisión histórica del proceso que siguió al fin de la Guerra Fría y llegan a la conclusión de que los partidos de izquierda ya no pueden estar abordando el tema de la llegada al poder a través de las armas. Es decir, ya el poder no nace, como dijera Mao Zedong, de la boca de un fusil. Ya queda descartado el promover guerrillas, el promover una agenda revolucionaria para tratar de acceder al poder por esa agenda revolucionaria, que ellos tenían que transformar ese lenguaje que le había apartado de las masas y que mantenía el voto de la izquierda como un voto de minoría y pues conquistar el mercado electoral y por esa vía llegar al poder. Y entonces ahí se traza la estrategia que crea todo este cambio a partir de los años 90, a partir de la reunión de este foro de Sao Paulo. Y entonces vimos en nuestra región a Lula, que después de haber sido candidato como 5 veces anteriores sin posibilidad alguna, pues alcanza el poder. Vemos que Correa se convierte en el dueño del Ecuador, en la figura máxima, que Evo Morales conquista el voto en Bolivia, que los Kirchner se hacen dueños únicos del electorado brasileño. Se había producido ya lo de Hugo Chávez y se da todo este proceso, mientras que va a coincidir con el hecho de que quien más ha gobernado en Chile es la izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda de mayor moderación a través del Frente Amplio que ha gobernado la mayor cantidad de veces después de la terminación de la dictadura. Se va a coincidir con el hecho también de que el Frente Amplio desplazó en Uruguay el dominio del Partido Colorado, etcétera, y ahí se da un panorama de dominio de las izquierdas. Pero esto fue bendecido. Esto fue bendecido por la era gloriosa de las materias primas, el incremento del petróleo y las materias primas. Y entonces estos países se enriquecieron grandemente. No se diga lo que pasó con Venezuela, que vivió una época que ni siquiera la Venezuela saudita la vivió, de beneficios
de los precios del petróleo en esos 10 años de predominio de la materia prima. Lo propio ocurrió con Ecuador, con Argentina, con el incremento del precio de los granos. Todos estos países, y Chile, etcétera, todos estos países en esos años gloriosos, estamos hablando de una etapa que va desde el año 2003 hasta el 2013, que es la década gloriosa de las materias primas. Todo eso no hizo otra cosa que fortalecer pues a estos gobiernos de izquierda, porque no solo dieron entonces discurso, sino que crearon muchas de las entidades del Estado Social de Derecho, y la gente pues entendió que lo que venían pregonando desde hace años se correspondía con la realidad, porque crearon prosperidad. La prosperidad, de luego, era alimentada por la favorabilidad económica, y cuando esa favorabilidad económica colapsó, la realidad también empezó a variar. Entonces, esa es la historia del foro, parte de la historia del Foro de Sao Paulo. Ahora, el Foro de Sao Paulo se reúne, se había reunido muchas veces antes, porque la reunión de junio o de julio de este año es la número 25. Y ellos entonces asumen que todo lo que ha ocurrido con ellos, la persecución a Cristina Kirchner, la situación de Venezuela, la situación de Correa, todo esto parte de una guerra no declarada del imperialismo, y que esto ha sido lo que lo ha desplazado del poder. Es decir, una agenda de guerra no declarada del imperialismo. Y entonces, entre sus conclusiones está la de desestabilizar en la región, producir la desestabilización en la región de varios de los regímenes que ellos entendían que tenían más vínculo con los Estados Unidos, para buscar un supuesto equilibrio de las cosas. Es decir, no es que hay solamente crisis social en Nicaragua, no es que hay crisis social en Venezuela, no es que está la situación de Argentina y está la situación de Ecuador, no. Vamos a reproducir también situaciones graves en cada uno de estos países. Bueno, en mi columna de esta semana, que se tituló justamente sobre este tema, la ayuda del foro, o la ayudita del foro, cito, entre otras cosas, esto que está en sus conclusiones. Consideramos que no es suficiente abordar la lucha contra el imperialismo solo como diáspora. Se hace estrictamente necesario una nueva estrategia geopolítica internacional que de manera sinérgica nos vincule directamente a las luchas que los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda están librando en distintas partes del mundo, y citan el caso, por ejemplo, africano, etc. Entonces, esa agenda ha tenido su mira muy particular en Chile, que por Chile empezó, no, todo el asunto arrancó en Ecuador. Arrancó en Ecuador, después vino la situación de Chile, y ahora lo de Chile se traslada a Colombia. Cuando usted ve las razones por las que se está haciendo la cuestión esta de Colombia, pues usted no se lo explica, porque varias de las cosas que están ocurriendo en Colombia, que no están ocurriendo en Colombia, sino que sencillamente se están planteando o se sugirieron o hay que llevarla a debate, se está debatiendo en todo el mundo civilizado. No hay un país en estos momentos
que no esté debatiendo. No hay una sola economía en crecimiento. No hay una sola economía que no esté debatiendo el incremento de la edad para la jubilación. Es decir, jubilando personas cuando todavía pueden tener 5 años más de aporte. Los sistemas de pensiones no tienen lo suficiente para poder garantizarle una pensión digna a esas personas. Pero además, si las expectativas de vida han crecido y por lo tanto ha crecido también la vida laboral de las personas, es ilógico, es una cuestión que daña a la economía el discutir la posibilidad de mudar la edad de pensión. No, eso se está debatiendo en todas partes del mundo y cada cual buscará la forma de hacerlo. Como también es un debate que no es exclusivamente nuestro, el tema del empleo de los jóvenes. Y por eso aquí se han producido iniciativas como la que empujó la diputada Karen Ricardo de un proyecto para el primer empleo. Pero ese proyecto para el primer empleo aquí y donde quiera que se está abordando, también toca el tema de flexibilización laboral en todos los sentidos. Entonces, un país lo podrá buscar de un matiz, otro podrá buscar de otro, cada cual le pondrá su matiz, pero ese es un tema en debate. Entonces, esos son dos de los puntos de la agenda por la que hay esa revuelta en Colombia. Y ustedes ven que en los casos de Chile y Ecuador no ha sido suficiente con que las cosas que dieron origen a la protesta se dieran hacia atrás. Es decir, usted me está protestando por un incremento en los precios de la tarifa del metro, perfecto, sin efecto el incremento en la tarifa del metro. Y ahí es que viene la protesta violenta. Ahí es que viene la protesta con todos los matices violentos. Lenín Moreno toma medidas para quitar subsidio a los combustibles, etcétera. Viene la protesta, la echa hacia atrás y ahí es que viene entonces vienen todas las protestas violentas. Entonces, no es que necesariamente todo lo que esté ocurriendo está ocurriendo por estos acuerdos ejecutados en la práctica del Foro de Sao Paulo, pero evidentemente que su mano está metida en todas estas cosas. Entonces, viniendo al plano nuestro, ayer el expresidente Leonel Fernández pues hizo una exposición para presentar su total objeción a que en las elecciones del próximo 16 de febrero se use el voto automatizado. El doctor Fernández tiene una obsesión contra el voto automatizado porque el doctor Fernández se ha creído a sí mismo que él no es candidato presidencial por el voto automatizado. Es decir, él no pudo convencer a nadie que no fuera de su entorno, a nadie que no fueran una parte de sus seguidores, de que hubo fraude y de que hubo un algoritmo y de que hubo alteración del proceso. Porque aquí ningún sector asumió eso como tal, solamente su sector. Pero evidentemente que él está convencido de que él no es candidato presidencial por el voto automatizado. Y de ahí su obsesión contra el voto automatizado, es decir, su obsesión, un hombre que habló de modernidad siempre, contra la posibilidad de que avancemos en los procesos electorales. Bueno, yo creo que el doctor Fernández no ha tomado en cuenta otros elementos
que yo creo que han sido los que causaron, los que provocaron que él no ganara las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Uno de esos elementos lo adelanté en mi comentario del día siguiente del discurso de Danilo Medina Sánchez, cuando Danilo Medina Sánchez anunció que no iba pues a buscar una modificación de la Constitución para presentarse como candidato a un tercer periodo. Este caballero, en su comentario del día siguiente, dijo que con eso se abría en la República Dominicana una coyuntura de la que en nuestra historia democráticas han permitido un relevo político. Que el relevo político solo ha sido posible en nuestro país en circunstancias en las que un presidente no puede participar en las elecciones y entonces ese presidente endosa pues un delfín. Y entonces cité como primer ejemplo lo que ocurrió con las elecciones de diciembre de 1962, que la ganó Juan Bosch, a quien nadie conocía en este país, por lo menos a nivel del electorado, que era de composición rural. Un recién llegado, en poco tiempo, gana las elecciones, es decir, se convierte en la primera figura emergente que gana unas elecciones. Naturalmente eso era posible porque el que era dueño del electorado rural no podía participar en las elecciones, y aunque no formalizó un pacto como el Pacto Patriótico, apoyó a Juan Bosch porque no quería que ganaran los cívicos, no quería que ganara Viriato Fiallo, y entonces su electorado, que era el electorado también de tradición trujillista, pues que era un electorado mayoritario, votó por Juan Bosch. Pero si el candidato que es dueño de ese electorado, que es el líder de ese electorado, hubiese tenido la oportunidad de participar en las elecciones, en esas elecciones no se produce un relevo político. Lo que permitió fue ese vacío que se crea cuando un presidente no puede participar en unas elecciones. Ese acontecimiento no se volvió a ver más hasta el año de 1996, cuando de nuevo Balaguer no pudo participar en las elecciones del 62 por aquella ley que impedía que los trujillistas, esto que lo otro, etcétera, que se le aplicaron a él. Y entonces no podía participar en las elecciones de 1996 porque la Constitución se lo prohibió. ¿Qué hizo entonces? Que respaldó a Leonel Fernández. Leonel Fernández no le ganó las elecciones a Peña Gómez porque fuera más líder que él. No le ganó porque hubiera un algoritmo que favoreciera, le favoreciera a él. En ese momento no se hablaba ni siquiera de eso. Es decir, no fue un algoritmo lo que favoreció a Leonel frente a un líder que tenía un peso con el que él en ese momento no podía equipararse. No, lo que favoreció a Leonel en esa coyuntura fue el hecho de que Balaguer no podía participar en las elecciones y lo apoyó. Entonces, esa coyuntura es la coyuntura a la que me referí cuando Danilo anunció que no sería candidato. Dije, esas son las coyunturas que han creado la posibilidad de que emerja otro candidato, de que emerja un relevo, de que haya cambios en el panorama político. Y yo creo que eso fue fundamental. Ese fue el principal algoritmo
el algoritmo que favoreció a Gonzalo Castillo fue la no participación de Danilo Medina y desde luego el apoyo a él de Danilo Medina. Entonces el doctor Fernández se ha venido moviendo en una realidad que él aparenta no entender y una realidad que usted la puede comparar en varios momentos y usted compara al doctor Fernández y a su situación en el mercado electoral en 3 meses, por ejemplo, y usted ve cómo se ha producido una variación, pues, es decir, cómo se le ha movido la tierra por debajo, cómo se le ha movido la base por debajo, y él aparentemente no se ha dado cuenta. Usted parte, por ejemplo, usted lo coge 3 meses, déjame analizar 90 días de Leonel Fernández. Y analiza 90 días de Leonel Fernández y lo tiene en el primer mes de esos 90 días encabezando la candidatura presidencial, la precandidatura del PLD, por lo menos con una diferencia de 20 puntos frente a el que fuera el delfín que se escogiera para enfrentarlo. Esa es su realidad, es decir, es la realidad de un hombre que va camino al poder. ¿Por qué? Porque tiene el principal ticket de la candidatura presidencial del PLD. Ese es él digamos, el 6 de septiembre. Un hombre con un boleto para la candidatura presidencial del PLD casi segura. Naturalmente se produce ese acontecimiento al que me referí y no sé si él lo valoró, pero ese acontecimiento iba a ser importante en los cambios que se iban a producir después. Entonces, ese caballero que usted lo ve con un dominio y con un ticket seguro hacia la candidatura presidencial 30 días antes de la celebración de las primarias del PLD, usted lo ve 30 días después y ya no es la persona que encabeza el electorado, sino que para hacerle el análisis más objetivo, él ya no es quien está a la cabeza del electorado. Vamos a asumirlo como él salió en las primarias del PLD. Vamos a asumir que de estar a la cabeza y de tener una ventaja de un 20% por encima de cualquiera que fuera el delfín del danilismo, entonces este señor, este candidato, un mes después está cabeza con cabeza con ese delfín. Es decir, que ya se ha producido una variación importante ahí. Cabeza con cabeza y bueno, Gonzalo alcanzó una diferencia a su favor, pero dejémoslo cabeza con cabeza. Todavía ahí su situación políticamente privilegiada. No es la situación que él tenía cuando él tenía su boleto para la candidatura presidencial, pero ahora, en este escenario, de un mes después, el hombre tiene el 50% del PLD. Y sobre esa base es que hay que evaluarlo y entrar en cualquier proceso de discusión con él en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué ocurre 30 días después? ¿Qué ocurre 30 días después? Que ya entonces esa persona que estaba en una situación de empate estadístico con el que había salido candidato presidencial del PLD, en todas las mediciones, en ninguna aparece por encima del candidato presidencial del PLD. Ni en la que fueron más próximas. Es decir, que de estar en un primer lugar, por lo menos con relación al PLD, pasa a una situación de empate, pero después pasa a un lugar que es el que él tiene ahora, que es un tercer lugar. Entonces, ahí ha habido una variación importante que él parece que no la ha asimilado. No la ha asimilado. Y esa variación indica hoy, hablando con la mayor objetividad, que él no es opción de poder.
Es decir, él no es opción de poder hoy. El que va a votar el 20 de mayo aquí, o va a votar por Luis Abinader porque quiera Luis Abinader, o va a votar por Gonzalo Castillo porque quiera Gonzalo Castillo y no quiere que el PLD se vaya del poder. Esas son las dos opciones que hay. Aquí no hay ninguna otra opción hasta este momento. Hasta este momento. Es decir, aquí el electorado se va a decidir en función de Gonzalo Castillo o Luis Abinader. Entonces, ese panorama todavía parece que él no lo ha entendido, no lo ha asimilado y por eso una cosa tan lamentable como esta de oponerse al voto automatizado. Se me quedan muchas otras cosas que la dejo para después por el tiempo. Cambio y fuera.